Hola a todos y todas, soy Shorts Music, espero se encuentren bien y bienvenidos a un nuevo video nuevamente. Hablar de la despedida de Soda Stereo es un tema difícil y te diría que nostálgico. Para los verdaderos fans fue algo inimaginable. 7 discos de estudios cargados de sueños, momentos, sentimientos, furia y pasión no bastaban para resumir la carrera de Soda, una banda sumamente importante, no solo de la Argentina sino que del rock hispano. Este video es la primera parte sobre su separación. La despedida de Soda Stereo no fue en su sueño estéreo, es decir, en estudio. La verdadera despedida fue en directo, en vivo con el calor de su gente. En realidad no me gusta hacer tanto hincapié en los discos en vivos, porque sería como repetirme en temas que ya hablé anteriormente. Pero este, Confort y Música para Volar, publicado en 1996, merece toda la pena. Hablar de ese Unplugged tan recordado, querido y maravilloso, y que significó el inicio de su despedida. Pero dejando de lado la parte romántica, me meteré de lleno en reseñar este brutal disco, pero como ustedes saben, haré un poco de historia. La cosa que Soda Stereo un año atrás había lanzado al mercado su disco en estudio titulado Sueño Stereo, un álbum muy importante no solo por ser el último de su carrera, sino que mostraba una cierta evolución en los componentes de la banda, es decir, Gustavo, Zeta y Charlie. No viendo a su pasado, me refiero a sus discos anteriores. Cada uno vio hacia distintos caminos por medio de sus experiencias, claro. Hay una gran variedad de sonoridades y estilos de música, desde el rock espacial, rock electrónico, el ambient y el shoegaze en este disco, donde Soda simplemente hizo arte, mostrando esa faceta experimental, un estilo musical muy innovador, viendo el futuro de cada componente de dicha banda. Al final es un disco lleno de referencias y estilos diversos, con buenos arreglos de cuerdas, incluyendo sintetizadores y elementos electrónicos, que le da una estructura y un estilo a cada uno de los temas. Pero ¿cómo Soda Stereo llegó a grabar esta Unplugged? La cosa que a priori Gustavo no le interesaba hacer un concierto acústico y él mismo había rechazado a MTV un par de veces y se negaba a realizar dicho proyecto. Y se puede decir que Sueño Stereo logró colocar a Soda nuevamente en los primeros planos del mapa del mercado latinoamericano, que estaba repleto de bandas de todo tipo y de diferentes estilos. Entonces todo se arregló con la MTV. El éxito comercial de su videoclip Ella usó mi cabeza como un revólver produjo que la banda se convirtiera en el centro de atención, además porque se podía oler una cierta despedida en el trío. El momento era bastante oportuno. Soda no tenía pensado hacer tantas giras y peor de muchas fechas como antes, tomando en cuenta que recién habían terminado una. Entonces la MTV aprovechó esa última oportunidad para ofrecerles hacer el Unplugged antes de que le pusieran punto y final a su carrera. Pero el trío bonaerense pondría una sola y pequeñísima condición: que el Unplugged no fuera como un set acústico, o como se le suele llamar, desenchufado. O sea, Gustavo, Zeta y Charlie querían que el componente eléctrico fuese relevante. Harían nuevas versiones retomando algunos clásicos para convertirlas en un ritmo más lento, pero que se apegara con atmósfera Unplugged como tal. En pocas palabras, sin él no disfrutaríamos de él. Luz, cámara y acción. La idea principal de la banda fue como ralentizar la mayoría de las canciones, agregando nuevas sonoridades, pero siempre respetando la esencia de la estructura del corte, hacerlos más complejos sin una excesiva variación, metiendo muchos acordes de guitarra eléctrica. Si uno le presta atención, hay una gran cantidad de matices en cada tema. De por sí la música de Soda es muy, como decirlo, exuberante en ese tipo de aspecto. Las distintas orquestaciones y efectos fueron fundamentales para crear una brisa más atmosférica con un sonido muy pulcro. A pesar de no ser como tal un disco de estudio, se nota mucho, pero mucho, las discrepancias musicales de la banda, cada uno viendo para su lado. El grabar un disco nuevo hubiese sido un verdadero estrés. Me imagino que Sueño Stereo para ellos fue muy agotador, luchar constantemente en unir al grupo, o sea, la frase ir todos a una no existía. Prácticamente este recital les cayó como anillo al dedo, evitando así sacar material nuevo,
porque sin la necesidad de componer no tendrían esa exigencia de producir un sonido sin tantas oposiciones constantes. La cosa que para la banda fue muy enriquecedor grabar este disco y a su vez tuvieron el tiempo prudente para pensar en su futura separación, lamentablemente. Pero de igual forma, este Unplugged, no sé, a ustedes se les nota un poco cansados por todo lo que se venía sucediendo en la banda en lo personal y profesional, específicamente a Cerati. Se le ve realmente cansado, pero creo que es por este rollo del MTV Unplugged, no puedan mostrarse enérgicos. Algo que sí noté mientras miraba este recital, casi nunca mira a sus compañeros de la banda, o bueno, quizás detrás de esos lentes se podía ver esa mirada puesta en su carrera en solitario. Días antes de grabar su show enchufado para MTV en Miami, Soda Stereo se detuvo en Nueva York para presentar. Este recital fue muy importante para el rock en español. En los estudios de MTV habían pasado bandas como Café Tacuba, Los Tres y por supuesto el gran Charly García, entre otros. El álbum fue un claro homenaje a todas esas influencias de Cerati y por todo el aporte que habían dado al rock latino, a la música en general, no solo por Soda sino por una gran cantidad de bandas que sonaban para esa época y antes también. El rock latino merece varios capítulos en la historia de la música. La consolidación absoluta de toda esa generación se vio reflejada con la inclusión de Andrea Echeverry y los homenajes a Spinetta y Box Day, todos ellos unas verdaderas referencias en la música y dejar en lo alto a Latinoamérica. En Dynamo nos preguntábamos dónde estaba la música y preguntábamos si la música estaba en los cables. Gustavo Cerati decía del Unplugged: creo que es un disco a partir de diferentes situaciones. La primera es el show en vivo, lo que hicimos en MTV forma las 3/4 partes del disco. A partir de ahí fuimos para otros lados e incorporamos canciones que habían quedado resegadas de la producción de Sueño Stereo y a las que les dimos la forma final en esta última época antes del disco. Es más, uno se puede hacer la idea de dónde vino el título de este disco. Gustavo mencionaba que el disco destaca porque no es un acústico como tal, como el tradicional formato que ocuparon otras bandas, sino que introduce sin resquemores la guitarra eléctrica, entre medio de la íntima sesión que se llevó a cabo en 1996. Más que acústico, es un disco cool de canciones confortables. Te instalas a escucharlo en un lugar de confort, pero pasan cosas que te sacan del terreno del aburguesamiento. Palabras mencionadas en el libro de Cerati en primera persona. Hola, yo soy Jeff Lynne y esto es Electric Light Orchestra. Sobre el diván. Un misil en mi placar, y Gustavo al estilo de Jeff Lynne y la Electric Light Orchestra iniciaba el mítico recital. A pesar de ser un proyecto antiacústico, Gustavo y compañía deciden empezar con este tema, una versión acústica que recordemos que su versión original era un tipo reggae, pero esta versión del Unplugged tiene otra aura muy distinta, más folky con ciertos tintes del dream pop. La apertura de guitarras influenciadas muy a lo shoegazing. Tengo que ser sincero, a mí esta versión me gusta mucho más que el original. La verdad, un inicio maravilloso. Me verás volar por la ciudad de la furia. En la ciudad de la furia, un tema que se convirtió en un himno. Siempre he dicho que hacer otra versión de un clásico puede ser peligroso, más si dicho clásico es venerado por todo el mundo. Pero debo de reconocer que esta versión quedó brutal en todos los sentidos. Ese inicio atmosférico agregando ciertos elementos muy yaceros, esa canción rítmica con teclados dando paso a esa voz tan característica de Gustavo, casi susurrada con esos maravillosos arreglos de guitarra, con ciertos efectos delay. Y bueno, este tema es un dueto con Andrea Echeverry de Aterciopelados. Debo de decir que no he escuchado toda la discografía de esa banda colombiana, solo temas sueltos, pero la voz de ella queda bastante bien en el corte, dándole un toque de misticismo muy psicodélico. La parte final explosivo guitarrero queda sublime. Deslizar en recuerdo. Entre Caníbales, muy parecida a la original la verdad, pero tiene ciertos elementos que resalta como la sección de cuerdas que se escucha de fondo, esos teclados del Tweety, muy jazz, el tipo estaba inspirado, se luce en el corte, sin dejar de lado la voz de Cerati, que hace una excelente ejecución con su voz.
Pasos de su último disco de estudio Sueño Estéreo. En esta Unplugged la mejoraron mucho. Gustavo entra de forma acústica, acompañado por la sección de cuerdas. La voz de Cerati se escucha bastante bien, mejor acá. A mí en realidad la versión en estudio de Pasos la siento demasiado cargada de efectos de sintetizadores, muy electrónico. Zoom, el hit de Sueño Estéreo. La verdad no hubo mucha variación en este corte y lo agradezco, la verdad. Ese inicio psicodélico siempre me ha gustado, muy hipnótico, medio aterciopelada. Gracias a esa genial fórmula, guitarrero, acústico, más orquestaciones, se escucha bastante bien. Y de repente inicia Cuando pase el temblor, otro de los temas donde no hubo muchos cambios. Más que todo fue para encender al público y tocarse un clásico de toda la vida, con mucho flow guitarrero al final. Se agradece que lo toquen, no sé por qué muchos dicen que este tema está quemado. T para 3 es un tema que siempre me ha gustado, sea por la melodía, su letra, su historia, sublime en la voz Gustavo, cantando con mucho sentimiento y un registro guitarrístico que casi no se le ha visto a Cerati, con un aire blusero. La banda logró esa atmósfera nostálgica, una orquestación lenta, el punteo de guitarra hacen un homenaje al rock latino. Investigando me di cuenta que pertenece al tema Cementerio Club del mítico disco de Luis Alberto Spinetta. El siguiente tema es Ángel Eléctrico, una versión psicodélica muy a lo Pink Floyd. El bajo de Z se lleva todas las miradas por lo solitario y melódico. Gustavo con esos punteos dándole mucha distorsión al corte, una versión fantástica más lenta. A una terapia de amor intensiva. Terapia de amor intensiva. En principio tiene varios cambios con más efectos con la guitarra, pero maneja la misma esencia del corte. Y como lo decía, esta versión, a pesar de la distinta introducción, es muy parecida a la original. Ya al final del tema, bueno, en el último minuto y medio se convierte en sonidos llenos de improvisaciones. Eso gracias al teclado del Tweety y guitarra de Cerati, experimentando con los distintos efectos. Fuera de contexto. Le sigue Disco Eterno, un poquito más largo para darle paso a esa conocida intro. La canción viene siendo más lenta que la versión de estudio. Gustavo mete algunas improvisaciones con su guitarra tanto en el inicio como en el final, dándole ese toque eléctrico. Se viene el clásico Ella usó mi cabeza como un revólver, una versión que me parece brutal. Suena mucho más rockera y desenfrenada, sin tanto énfasis en las orquestaciones o secciones de cuerda, y suena mucho la distorsión de la guitarra de Gustavo. El tipo le inyectaba mucha fuerza en su instrumento, el final muy metálico. Paseando por Roma, un tema que me gusta mucho, creo que ya lo he mencionado antes, aunque sí debo de reconocer que no le cambiaron nada. O sea, no vieron quizás la necesidad de agregarle algo que sobresalga. Es prácticamente igual a su versión de estudio. El solo de guitarra es buenísimo. No sé por qué algunos consideran que este corte es aburrido. A mí me entretiene mucho y piensas que es el último tema, pero el viaje sigue. Y como lo mencionaba, Cerati anuncia que viene otro tema, bueno, una especie de bonus track. Se trata de otro homenaje al rock latino que tenían bajo el bolsillo los Sodas, el tema titulado Génesis del álbum La Biblia de Vox Dei. Bueno, el tema es lento y habla sobre el origen del hombre según la Biblia. Esta versión con un tono más jazzera que la versión de Vox Dei, pero suena bastante bien. Se nota que a la banda le gusta Vox Dei porque le muestra mucho respeto al corte. Gustavo Cerati hace explotar la guitarra en todas sus formas. Una versión muy emocionante, bueno, una joya. Tiene de todo, ese solo de teclado del minuto 3 aproximadamente, los punteos agudos que se van repitiendo, muy blusero, una descarga rockera para darle cierre a este Unplugged en Miami, terminando de la forma más vibrante sin importar el cansancio y las diferencias que tenían entre ellos.
Hay una versión donde incluyen 4 temas más, quedaron fuera del Sueño Estéreo. Piensa en formas de Coral, un tema con un inicio muy tranquilo con percusiones, luego de repente explota con ese guitarreo eléctrico de Gustavo. La primera estrofa, Gustavo cantando muy suave. Para el minuto 2, Charlie empieza de vuelta con un beat repetitivo para explotar sobre el final. Superstar con mucha influencia shoegazing, quizás por eso quedó afuera del Sueño Estéreo. Según la banda no entra dentro del concepto, un tema que me gusta, no entiendo por qué la dejaron fuera en mi opinión. Tiene esos elementos, guitarras distorsionadas y Gustavo mostrando otra faceta vocal. Hay un buen solo con una rítmica llena de efectos. Planeador, un corte lento súper atmosférico, mientras avanza el tema va creciendo, dando paso a la batería combinada con los lentos arpegios de teclados. No hay mucho más que reseñar porque no hay mucha variación, tiene estrofas que se van repitiendo y así. Sonoman, un track con aires electrónicos, suena el bajo y la batería que no he mencionado mucho a Charlie en todo el video, pero el tipo merece todos los aplausos. Hay efectos de teclados y guitarras, siento que son de las canciones que quedaron fuera del Sueño Estéreo que se les pudo aprovechar más. Un unplugged histórico inolvidable, confort y música para volar, merece mucho la pena ser escuchado. Había bastante oportunidad para improvisar porque fue un show que hubo de todo, tanto en la parte eléctrica y tuvo su protagonismo muy poco en la parte acústica, que es la parte esencial de ese proyecto llamado Unplugged. Hubieron ciertas polémicas debido a los derechos discográficos, ya que algunas canciones pertenecían a Sony y no a BMG. Por eso existen 2 versiones de este disco. Una la publicaron el 25 de septiembre de 1996, con el recital que está incompleto, tiene 7 canciones, más las 4 canciones que quedaron fuera del Sueño Estéreo, de bonus track. Y se lanzó la otra versión el 22 de enero del 2007. Se lanzó por completo el recital más los bonus track. Soda Stereo y su confort y música para volar es una experiencia musical extraordinaria, tanto en calidad de imagen, sonido, video y musical. Eso sí, aún faltaban momentos gloriosos como su último concierto, ante todo su público sentir ese calor, tristeza, nostalgia, porque sería la última vez que tocarían y se les vería juntos a los Sodas como tal. Sin embargo, lo más importante fue este regalazo que le dieron a sus fans, para quienes disfrutaron mucho esa época dorada del rock latino. Luego se vendría su última gira y separación, que es la segunda parte de este video, pero que es lógicamente para otra historia. Aquí termino el video, agradezco sus comentarios que me retroalimentan a seguir mejorando. Cada comentario que leo me da esa responsabilidad de seguir mejorando. De igual forma, las diferentes opiniones que tienen con cada una de las reseñas, bastante respetables. Espero les guste el video y si les gusta puedan darle like, comentarlo, compartirlo y suscribirse, ya que eso me ayuda mucho. Soy Shorts Music y nos vemos en la próxima.